Durante 22 años preparé el mole favorito de mi esposo cada domingo, siguiendo la receta que su madre me enseñó con amor. Pero ese último domingo, mientras revolvía la olla sin saber que sería la última vez, él llegó temprano del trabajo con una maleta en la mano y 3 palabras que destruyeron mi mundo. Quiero el divorcio. Su amante de 26 años estaba embarazada. Lo que él nunca imaginó es que yo descubriría los millones que escondía, me aliaría con su peor enemigo, y 6 meses después estaría casada con el hombre que él más odiaba en este mundo, mientras lo veíamos caer en la ruina absoluta. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza me hizo dar un respingo. Dejé la cuchara de madera sobre la estufa y me limpié las manos en el delantal bordado, ese que había sido regalo de mi suegra en nuestro primer aniversario. Rodrigo entró a la cocina con pasos pesados, decididos, como si cargara el peso de algo que ya había planeado durante días, tal vez semanas. Su rostro estaba tenso. No me miró a los ojos cuando habló. «Patricia, necesitamos hablar». El nudo en mi garganta apareció antes de que terminara la frase. Conocía ese tono. Era la voz de un hombre que ya había tomado una decisión y solo venía a comunicarla, no a discutirla. «He conocido a alguien», dijo, y finalmente me miró, pero sus ojos estaban vacíos. «Es Mariana, de la oficina. Llevamos 6 meses juntos y está embarazada. Quiero el divorcio». Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Mariana, la joven asistente que yo misma había ayudado a contratar hace un año, cuando Rodrigo me pidió mi opinión. La chica de sonrisa dulce que me decía «Señora Patricia» cada vez que venía a cenar a nuestra casa. La que me preguntaba por mis recetas mientras planeaba destruir mi matrimonio. Mis piernas temblaron. Tuve que sostenerme del borde de la estufa para no caer. 22 años de mi vida, 22 años construyendo un hogar, apoyando su carrera, sacrificando mis propios sueños de arquitecta para seguirlo cuando abrió su empresa de construcción. Todo eso terminaba porque una mujer 20 años menor que yo estaba esperando su hijo. 6 meses, logré decir con voz quebrada. ¿Durante 6 meses me has estado mintiendo? No quiero que esto sea difícil, respondió Rodrigo, como si pudiera evitar el dolor después de destrozarme. Te voy a dar una buena compensación, 2 millones de pesos y te quedas con la casa. Es justo, justo. Esa palabra me hizo reír con amargura. ¿Qué era justo? ¿Cuánto valían los años que renuncié a mi profesión para apoyarlo? ¿Cuánto costaban las noches que pasé sola mientras él trabajaba hasta tarde? Noches que ahora entendía que pasaba con ella. Nos vamos a casar pronto, agregó, clavándome el cuchillo más profundo. Ella quiere que el bebé nazca con mis apellidos. Esa noche, después de que Rodrigo se fuera al hotel porque al menos tuvo la decencia de no quedarse en nuestra cama, me senté en la sala oscura. Las lágrimas cayeron durante horas mientras miraba las fotos de nuestra vida juntos, colgadas en las paredes. Cada imagen era ahora una mentira. Cada recuerdo estaba manchado. Pero cuando amaneció, algo dentro de mí cambió. Entre el dolor y la humillación, una chispa comenzó a arder. No era solo tristeza, era rabia, una rabia limpia y poderosa que me obligó a levantarme del sofá, lavarme la cara y mirarme al espejo con ojos nuevos. Ya no era la esposa sumisa que había sido durante 2 décadas. Algo se había roto, pero en esa fractura también había libertación. No iba a aceptar 2 millones como limosna. No iba a dejarme pisotear. Si Rodrigo quería guerra, tendría guerra. El lunes en la mañana me arreglé como no lo había hecho en años. Vestido negro elegante, tacones, maquillaje perfecto. No para él sino para mí, para sentirme poderosa. Y fui directamente al despacho de abogados más prestigioso de Guadalajara. Pedí una cita con Leonardo Mendoza, el mismo abogado que había destrozado a Rodrigo en un juicio hace 3 años. Conocía su reputación, implacable, brillante, sin piedad en divorcios de alto patrimonio.
Exactamente lo que necesitaba. La recepcionista me hizo esperar apenas 5 minutos. Leonardo era un hombre de unos 50 años, cabello con canas perfectas, traje que valía más que mi auto. Cuando me vio, sus ojos mostraron reconocimiento. «Señora Fuentes», dijo, estrechando mi mano. «Su esposo y yo tenemos historia. Digamos que no somos amigos. Ex esposo», lo corregí con firmeza. «Y precisamente por esa historia estoy aquí. Necesito al mejor». Durante la siguiente hora le conté todo. La infidelidad, el embarazo, los 22 años de matrimonio, mi carrera abandonada. Leonardo tomaba notas, deteniéndose solo para hacer preguntas precisas sobre propiedades, cuentas bancarias, negocios. «¿Sabe cuánto vale la empresa de su esposo?», preguntó de repente. «Rodrigo nunca compartió esos números conmigo», admití. «Constructora Fuentes vale aproximadamente 50 millones de pesos», dijo Leonardo, dejando que el número me golpeara. «Según la ley mexicana de sociedad conyugal, usted tiene derecho a la mitad de todo lo construido durante el matrimonio». Sentí que el aire me faltaba. ¿50 millones? Rodrigo me había ofrecido 2 millones de 50. Me había visto la cara de tonta hasta el final. «Quiero cada peso que me corresponde», dije con voz firme, «y quiero que esto le duela tanto como me dolió a mí». Leonardo sonrió. «Señora Fuentes, trabajar en su caso va a ser un placer. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias». Los siguientes días fueron un torbellino. Leonardo trabajaba rápido y sin descanso. Presentó demandas, solicitó auditorías completas de la empresa, congeló cuentas bancarias. Cada movimiento estaba calculado para tomar a Rodrigo desprevenido, y funcionó. Mi ex esposo llamó furioso el viernes por la tarde. «¿Qué demonios estás haciendo, Patricia?», gritó al teléfono. «Contrataste a Leonardo Mendoza. ¿Tienes idea del daño que puede causar?». «Exactamente la misma idea que tú tenías cuando arruinaste mi vida», respondí con calma que no sabía que tenía. «Querías un divorcio rápido, Rodrigo. Pues lo vas a tener, pero con mis condiciones. Te ofrecí 2 millones y la casa. Es más que generoso. 2 millones de 50. Solté el número. ¿Eso es generoso? ¿Eso valen 22 años de mi vida? ¿Los años que dejé mi carrera para apoyarte? Las veces que organicé cenas para tus socios mientras tú te revolcabas con tu secretaria». El silencio al otro lado fue absoluto. «Nos vemos en la corte», dije antes de colgar. Esa noche dormí mejor que en semanas. Había encontrado mi propósito, no solo sobrevivir a esta traición, sino transformarla en mi victoria. La guerra legal comenzó oficialmente. Rodrigo contrató al bufete más caro de Guadalajara, pero Leonardo estaba varios pasos adelante. En cada audiencia presentaba nueva evidencia, correos donde yo daba opiniones sobre proyectos de la empresa, fotos de eventos corporativos donde representaba a la compañía, testimonios de empleados confirmando mi participación activa, aunque no apareciera en papeles oficiales. Pero la verdadera bomba explotó cuando Leonardo descubrió las cuentas offshore. «Patricia, encontramos algo grande», me llamó Leonardo una tarde, emoción contenida en su voz. «Tu ex esposo ha estado moviendo dinero a las Islas Caimán durante 5 años. Estamos hablando de evasión fiscal y ocultamiento de activos. Más de 20 millones de pesos escondidos». El shock me dejó sin palabras. El hombre con quien compartí más de 2 décadas era un completo desconocido. No solo infiel, sino también criminal. «¿Qué significa esto para el caso?», pregunté. «Significa que podemos no solo ganar el divorcio, sino también presentar cargos penales si él no coopera». «Esto cambia todo, Patricia. Todo». La siguiente audiencia fue un espectáculo. Rodrigo llegó con sus abogados caros, Mariana colgada de su brazo, mostrando su barriga de embarazada como trofeo. Pero cuando Leonardo presentó las pruebas de las cuentas offshore frente al juez,
Vi cómo el rostro de Rodrigo pasaba de bronceado a ceniza en segundos. «Su señoría», comenzó Leonardo con voz clara, «no estamos solo ante un divorcio. Estamos ante fraude fiscal, ocultamiento de activos, evasión sistemática. Esto pone en riesgo no solo los derechos de mi clienta, sino también sus obligaciones con la Hacienda Pública Mexicana». El abogado de Rodrigo intentó objetar, pero era tarde. El juez ordenó auditoría completa de todas las cuentas y propiedades, tanto nacionales como internacionales, y congeló los activos de Rodrigo hasta resolver el caso. Salí de esa audiencia sintiendo algo que no había experimentado en meses: poder. Vi miedo en los ojos de Rodrigo. Mariana lucía confundida y asustada, probablemente entendiendo que su príncipe azul era en realidad un sapo muy problemático. Esa tarde, mientras tomaba café en la terraza de mi casa, sonó mi teléfono. Número desconocido. «¿Señora Patricia Fuentes?», preguntó una voz masculina profunda. «¿Quién habla?». «Mi nombre es Sebastián Cortés. Soy un viejo conocido de su esposo. He seguido su caso con interés y me preguntaba si podríamos reunirnos». El nombre me resultó familiar. Sebastián Cortés. Y entonces lo recordé. El empresario que tuvo una disputa terrible con Rodrigo hace años por un contrato de construcción. Rodrigo lo había sacado del negocio usando tácticas sucias. Lo consideraba su enemigo mortal. «¿Por qué querría reunirme con usted?», pregunté con cautela. «Porque los enemigos de su esposo tienen memoria larga, señora Fuentes», respondió con un tono que mezclaba diversión y algo más oscuro. «Y porque creo que podríamos ayudarnos mutuamente». «¿Mañana a las 4 en el Café Mirador? Es público, seguro, y tienen excelente capuchino». Debí haber dicho que no. Debí haber consultado con Leonardo, pero algo en mi interior, esa nueva Patricia que estaba naciendo, sintió curiosidad. «Está bien. Mañana a las 4. Esa noche investigué todo sobre Sebastián Cortés, 52 años, divorciado, sin hijos. Había construido un imperio en desarrollo inmobiliario hasta que Rodrigo lo saboteó hace 5 años en una licitación importante, usando contactos corruptos para asegurarse el contrato. Sebastián perdió millones y tuvo que reestructurar su empresa entera. Desde entonces, los dos hombres eran enemigos declarados. ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué sentía esa mezcla de anticipación y peligro pensando en conocerlo? El Café Mirador tenía vista a toda la ciudad. Llegué 10 minutos antes, nerviosa pero también extrañamente emocionada. Me había arreglado más de lo necesario: vestido negro elegante, tacones, maquillaje perfecto, no necesariamente para impresionar a Sebastián, sino para sentirme poderosa. Lo reconocí inmediatamente cuando entró. Alto, cabello oscuro con canas que le daban un aire distinguido, traje gris perfectamente cortado. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos, inteligentes, calculadores, con una chispa de humor. «Patricia», dijo usando mi nombre sin el formal señora. «Gracias por venir. Sé que esto debe parecerte extraño». «Extraño es poco», admití mientras se sentaba. «El enemigo de mi ex esposo me llama para tomar café. Suena a película», se rió genuinamente. «O el inicio de una alianza muy beneficiosa. He seguido tu caso. Leonardo Mendoza es excelente, y lo que descubrieron de las cuentas offshore, brillante. Rodrigo debe estar furioso». «¿Y eso te divierte?» «Inmensamente», admitió sin vergüenza. «Ese hombre me destruyó hace 5 años. Usó sobornos, chantaje, mentiras. Me costó 3 años reconstruir lo que perdí. Así que sí, verlo sufrir me produce satisfacción. Su honestidad era refrescante, sin hipocresía ni palabras bonitas». «Entonces, ¿qué quieres de mí, Sebastián?» «Información», dijo simplemente. «Conocimiento sobre cómo opera Rodrigo, sus contactos corruptos, sus esquemas. Viviste con él 22 años. Debes saber cosas que ni Leonardo puede descubrir en auditorías. Y a cambio...». «¿A cambio?» «Te ofrezco mi ayuda, recursos, contactos, información sobre sus negocios y una oferta laboral».
¿Una oferta laboral? Repetí sorprendida. Eres arquitecta, Patricia, graduada con honores del Tecnológico de Monterrey, especialización en diseño sustentable. Lo investigué. Renunciaste a tu carrera hace 20 años, pero el talento no desaparece. Estoy expandiendo mi empresa hacia proyectos residenciales ecológicos. Necesito a alguien con tu visión. Me quedé sin palabras. Nadie me había hablado así en años. Como profesional con valor propio, no solo como la ex esposa en proceso de divorcio. Además, continuó con esa sonrisa, imagina la cara de Rodrigo cuando se entere de que trabajas conmigo. Que no solo lo derrotas en corte, sino que te aliaste con su peor enemigo y construyes tu propia carrera. Tenía razón, sería perfecto. No solo reclamar mi parte del dinero, sino demostrar que podía ser exitosa sin él. Necesito pensarlo, dije, aunque mi corazón ya decidía. Por supuesto. Sebastián ordenó 2 capuchinos sin preguntar. Pero mientras piensas, déjame contarte algo. El contrato de gobierno que Rodrigo ganó hace 5 años está siendo investigado por corrupción. Tengo contactos en la Secretaría de la Función Pública. Con las pruebas de evasión fiscal que ya tienen, Rodrigo podría enfrentar cargos criminales. La información me dejó helada. Una cosa era pelear el divorcio, otra ver a Rodrigo en prisión. No tienes que hacer nada con esa información, dijo Sebastián. Solo que la tengas presente. Pasamos 2 horas hablando, de arquitectura, negocios, vida. Sebastián era increíblemente inteligente, culto, fácil de conversar. Me hizo reír varias veces, algo que no hacía en meses. Por primera vez desde que Rodrigo me pidió el divorcio, me sentí vista como algo más que una víctima. Me sentí como mujer interesante y valiosa. Cuando salimos del café, el sol comenzaba a ponerse. Sebastián caminó conmigo hasta mi auto, caballeroso pero no invasivo. Piensa en mi oferta, Patricia, dijo. Pero más importante, piensa en lo que quieres para ti. No solo en este divorcio, sino en tu vida. Tienes la oportunidad de reinventarte completamente. Sus palabras resonaron todo el camino a casa. Esa noche tomé la decisión. Iba a aceptar. Le di mi respuesta 3 días después, en una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara. El mismo lugar donde Rodrigo y yo celebrábamos aniversarios. Quería que mi nueva vida comenzara exactamente donde la vieja terminó. Acepto tu oferta, le dije a Sebastián apenas nos sentamos. Quiero trabajar contigo, usar mi arquitectura otra vez, y sí, admito que la idea de que Rodrigo se entere me produce inmensa satisfacción. Sebastián sonrió y alzó su copa. Por nuevos comienzos y venganzas bien servidas. Brindamos, y en ese momento sentí electricidad entre nosotros que no tenía nada que ver con negocios. Era atracción pura, y ambos lo sabíamos. Los siguientes días fueron intensos. Sebastián me presentó a su equipo, me dio acceso a proyectos en desarrollo, me trató como la profesional que dejé de ser 2 décadas atrás. Trabajábamos largas horas juntos, y en algún punto la línea entre lo profesional y personal comenzó a difuminarse. Una noche, trabajando tarde en planos de un desarrollo en Valle de Bravo, Sebastián se detuvo y me miró diferente. «Patricia, hay algo que necesito decirte», comenzó, nerviosismo raro en él. «Esto que está pasando entre nosotros no está solo en mi cabeza, ¿verdad?» Mi corazón se aceleró. «No, no está solo en tu cabeza. Tengo que ser honesto», continuó. «Cuando te contacté, parte de mi motivación era fastidiar a Rodrigo. Pero conforme te conocí, conforme vi tu talento, tu fortaleza. Patricia, me he enamorado de ti. Sé que el timing es terrible, que técnicamente sigues casada, que probablemente deberías estar enfocada en tu divorcio, pero...» Lo besé. Simplemente me incliné y lo besé, interrumpiendo su discurso con la respuesta más clara posible. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Esa noche cambió todo. No fue solo atracción física. Era conexión real, la sensación de ser comprendida y valorada por alguien que me veía completa. No como víctima,
no solo como profesional, sino como mujer con deseos, sueños y derecho a la felicidad. Durante las siguientes semanas, Sebastián y yo nos volvimos inseparables. Trabajábamos juntos de día, cenábamos juntos de noche. Me presentó a su círculo social, me llevó a eventos de la industria, y en algún momento, sin planearlo realmente, me mudé a su penthouse con vista a las montañas. Sabía que era arriesgado, que la gente hablaría, que Rodrigo lo usaría en mi contra. Leonardo me advirtió que podría complicar el caso, pero por primera vez en décadas no me importó lo que otros pensaran. Estaba viviendo para mí, tomando decisiones basadas en lo que yo quería. Por supuesto, Rodrigo se enteró. Su abogado presentó una moción alegando adulterio, intentando usar mi relación con Sebastián para reducir mi parte del patrimonio. Pero Leonardo estaba preparado. Su cliente mantuvo relación extramarital durante 6 meses mientras seguía casado, argumentó Leonardo en audiencia. Embarazó a su amante mientras compartía lecho matrimonial con mi clienta. La señora Fuentes solo comenzó su relación con el señor Cortés después de la separación legal. No hay adulterio aquí, su señoría. El juez estuvo de acuerdo. Rechazó la moción de Rodrigo y aceleró el proceso de divorcio, claramente cansado de las tácticas dilatorias. La fecha del divorcio final se fijó para 3 meses después. 3 meses en los que Sebastián y yo construimos algo real y sólido. 3 meses en los que redescubrí quién era Patricia Fuentes, más allá de ser esposa de alguien. Y entonces, una semana antes de la audiencia final, Sebastián me sorprendió. Estábamos cenando en su terraza, la ciudad iluminada bajo nosotros como mar de estrellas, cuando él se arrodilló con una pequeña caja de terciopelo negro. «Patricia», dijo, lágrimas en sus ojos, «sé que técnicamente aún no te divorcias. Sé que apenas llevamos 3 meses. Sé que la lógica dice que deberíamos esperar. Pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Te amo. Quiero construir un futuro contigo. No solo como socia de negocios, sino como mi esposa. ¿Te casarías conmigo?» El anillo era espectacular, pero apenas lo registré. Lo que me quitó el aliento fue la certeza en su mirada, la vulnerabilidad de un hombre poderoso poniéndose a merced de mi respuesta. «Sí», dije sin dudar. «Sí, me casaré contigo». El divorcio se finalizó una semana después en audiencia, sorprendentemente rápida, después de meses de batalla. El juez dictaminó que yo recibiría 25 millones de pesos, la mitad del valor de la empresa, más el 50% de todas las propiedades adquiridas durante el matrimonio, más compensación adicional de 5 millones por los años de carrera perdidos y daño emocional por la infidelidad comprobada. Rodrigo salió de la corte pálido y derrotado. Mariana, en su 7º mes de embarazo, lucía confundida y asustada al darse cuenta de que el imperio que creía heredar estaba significativamente reducido. Vi a mi ex esposo mirarme con mezcla de odio y algo que podría haber sido respeto, aunque llegaba décadas tarde. Leonardo me abrazó afuera. «Patricia, fue un placer absoluto. Pocas veces veo a alguien transformarse así. Entraste como mujer rota y sales como guerrera». Sebastián me esperaba en su auto. Cuando me vio salir, bajó y me levantó en brazos, haciéndome girar mientras yo reía con libertad que no había sentido en años. «Oficialmente soltera», anunció. «Y en una semana, oficialmente mía». Porque sí, decidimos casarnos una semana después del divorcio. Sabíamos lo que la gente diría, las críticas sobre lo rápido, las especulaciones, pero habíamos pasado meses construyendo una relación real y ambos teníamos edad para saber lo que queríamos. La boda fue íntima. 30 invitados en una hacienda colonial fuera de Guadalajara. Yo usé vestido de seda color marfil, elegante pero no ostentoso. Sebastián lloró cuando me vio caminar hacia él, y yo también lloré, pero eran lágrimas de alegría pura. Durante nuestra luna de miel en Grecia, Sebastián y yo planeamos el futuro. Yo diseñaría nuestro primer desarrollo residencial ecológico completo, un proyecto de 50 casas de lujo sustentables en Tulum.
Él ya había asegurado el financiamiento y permisos. Regresamos a México como socios en todos los sentidos, en amor, negocios, vida. Y entonces llegó la noticia que haría todo aún más dulce. La investigación sobre los contratos gubernamentales de Rodrigo avanzó. La Fiscalía Anticorrupción presentó cargos formales por soborno, fraude fiscal y lavado de dinero. Las cuentas offshore que Leonardo descubrió fueron la pieza clave. Mi ex esposo enfrentaba potencialmente 10 años de prisión. No sentí alegría, pero tampoco pena. Sentí cierre. Rodrigo había construido su imperio sobre mentiras y corrupción, y ahora el universo ajustaba cuentas. Mariana dio a luz a una niña 2 meses después. Escuché que dejó a Rodrigo poco después del nacimiento, llevándose a la bebé y exigiendo pensión alimenticia. Al parecer, estar con un criminal en juicio no era tan glamoroso como ser la amante de un empresario exitoso. La ironía no se me escapó. Rodrigo me cambió por ella, y ella lo dejó exactamente como él me dejó a mí. 1 año después, Sebastián y yo inauguramos nuestro desarrollo en Tulum. 50 casas ecológicas de lujo, cada una diseñada por mí con paneles solares, sistemas de captación de agua, jardines verticales. La prensa de arquitectura lo llamó innovador y el futuro del desarrollo residencial en México. Mi nombre, Patricia Fuentes Cortés, aparecía como arquitecta principal. Me paré en el terreno completado, mirando lo que habíamos construido, y casi no podía creer cuánto había cambiado mi vida. Hace apenas 1 año estaba en mi cocina preparando mole para un hombre que me traicionaba, sintiéndome invisible y sin valor. Ahora era empresaria, arquitecta reconocida, esposa de un hombre que me admiraba completamente. El proceso legal contra Rodrigo avanzó rápidamente. Las pruebas eran contundentes. Años de evasión fiscal, cuentas offshore, sobornos documentados, contratos obtenidos mediante corrupción. Su empresa tuvo que declararse en quiebra después de que el gobierno cancelara todos sus contratos y le impusiera multas millonarias. Escuché que vendió todo lo que pudo para pagar abogados y multas, las propiedades que alguna vez compartimos, los autos de lujo, incluso joyas de familia. Todo se fue en su intento desesperado de evitar la prisión. No funcionó. Rodrigo fue sentenciado a 8 años de cárcel por fraude fiscal y corrupción. Escuché la noticia mientras Sebastián y yo celebrábamos nuestro primer aniversario en París. No brindamos por su caída, sino por nuestra victoria. La victoria de reconstruirme, de atreverme a amar de nuevo, de reclamar mi valor y talento. Durante ese viaje a París, algo más sucedió. Algo que no había planeado, pero que llegó naturalmente, como todo lo bueno en mi nueva vida. Estábamos en un café pequeño en Montmartre, tomando vino y viendo el atardecer sobre la ciudad, cuando Sebastián tomó mi mano. «Patricia, hay algo que quiero preguntarte», dijo nervioso de una forma que no le había visto antes. «¿Has pensado en tener hijos?» La pregunta me tomó por sorpresa. A mis 47 años, honestamente pensaba que ese capítulo estaba cerrado. Rodrigo y yo nunca pudimos tener hijos, algo que él siempre culpó a mi cuerpo, aunque nunca quisimos hacer estudios para confirmarlo. No sé si a mi edad comencé, pero Sebastián me interrumpió. «Tengo un amigo, médico especialista en fertilidad. Dice que con los avances actuales, muchas mujeres en sus 40 pueden tener embarazos saludables. No te estoy presionando», agregó rápidamente. «Solo quiero que sepas que si es algo que quieres, estoy aquí, completamente». Esa noche en el hotel, mientras Sebastián dormía, me quedé despierta pensando. ¿Quería ser madre? Durante tantos años había resignado ese sueño. Había asumido que no era para mí, pero ahora, con un hombre que me amaba de verdad, con una vida estable y feliz, ¿por qué no? Cuando regresamos a México hice la cita con el especialista. Los estudios mostraron que sí, podía quedar embarazada, aunque sería considerado embarazo de alto riesgo por mi edad. Sebastián estuvo en cada consulta, tomando notas, haciendo preguntas, apoyándome completamente. 3 meses después, sostuve una prueba de embarazo positiva con manos temblorosas. Lloré durante 1 hora,
lágrimas de alegría mezcladas con miedo y emoción. A los 47 años, iba a ser madre. El embarazo fue difícil. Náuseas constantes los primeros meses, cansancio extremo, complicaciones menores que requirieron reposo. Pero Sebastián estuvo ahí cada segundo. Me cuidó, me consintió, trabajó desde casa para estar cerca de mí. Nuestro hijo, Mateo, nació 7 meses después por cesárea programada. Cuando lo sostuve por primera vez, pequeño y perfecto en mis brazos, sentí que mi vida finalmente tenía sentido completo. No porque un hijo me completara, sino porque él era el símbolo final de mi transformación, de mujer rota a mujer plena. Rodrigo, desde la prisión, se enteró del nacimiento. Su madre, que sorprendentemente me llamó para felicitarme, me contó que él lloró cuando supo. No de alegría, sino de arrepentimiento. Había perdido todo, su empresa, su libertad, su primera hija. Mariana no le permitía verla, y ahora veía cómo yo construía la familia que él había destruido. No sentí satisfacción ante su dolor, solo sentí indiferencia. Rodrigo ya no era parte de mi historia. Era apenas una nota al pie, un capítulo oscuro que había quedado atrás. 2 años después del divorcio, mi vida era irreconocible. Dirigía el departamento de diseño de la empresa de Sebastián, tenía mi propio despacho de arquitectura, acabábamos de ganar una licitación para diseñar un complejo residencial de 200 unidades en Playa del Carmen. Mateo crecía sano y feliz, rodeado de amor. Sebastián y yo compramos una casa en Valle de Bravo que yo misma diseñé, toda luz natural, ventanas gigantes, jardines en cada nivel. Era nuestro refugio, el lugar donde recargábamos energías entre proyectos. Hoy, mientras escribo esto, Mateo tiene 3 años y corre por el jardín persiguiendo mariposas. Sebastián está en la cocina preparando café, tarareando una canción. Mi empresa acaba de ganar un premio nacional de arquitectura sustentable. La vida que tengo ahora no se parece en nada a la que tenía hace 5 años. A veces, cuando estoy sola, pienso en aquella Patricia que lloraba en su sala oscura, sintiéndose destruida y sin valor. Quisiera abrazarla y decirle que todo va a estar bien, que el dolor que siente hoy se transformará en la fortaleza que necesita mañana, que la traición que la está destrozando es en realidad su liberación. Rodrigo cumplió 3 años de su sentencia. Le quedan 5 más. Mariana, escuché, se casó con otro hombre y le prohibió a Rodrigo acercarse a su hija. Su madre me cuenta que él envejece rápido en prisión, que está solo, que finalmente entiende todo lo que perdió. No siento alegría por su sufrimiento, pero tampoco lástima. Él tomó sus decisiones. Construyó su imperio sobre mentiras, traición y corrupción. El universo simplemente ajustó cuentas. ¿Me arrepiento de haber confiado en el enemigo de mi exesposo? Ni un segundo. Sebastián resultó ser no solo mi aliado en la batalla por justicia, sino el amor de mi vida, mi socio perfecto, el padre de mi hijo, el hombre que me ve y valora por lo que realmente soy. La vida me enseñó que las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las liberaciones más poderosas, que nunca es tarde para reconstruirte, para reclamar tu valor, para atreverte a amar de nuevo, que los enemigos de hoy pueden ser los aliados de mañana, y que a veces la mejor venganza no es hundir a quien te lastimó, sino elevarte tan alto que ya no puedan alcanzarte. Hace unos días llevé a Mateo a su clase de natación. Mientras lo veía chapotear feliz en la piscina, una mujer se sentó junto a mí. Me miró con curiosidad. «Disculpa», dijo tímidamente, «¿no eres tú Patricia Fuentes Cortés, la arquitecta del proyecto de Tulum?» Sonreí. «Sí, soy yo. Es que...» La mujer bajó la voz. «Estoy pasando por un divorcio terrible. Mi esposo me engañó, me ofreció una miseria y yo no sé qué hacer. Pero te vi en una entrevista y pensé, si ella pudo, tal vez yo también». Le tomé la mano. «Puedes», le dije con absoluta certeza. «No solo puedes sobrevivir esto, puedes salir transformada, más fuerte, más tú misma que nunca». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias. Necesitaba escuchar eso». Cuando se fue, Sebastián,
que había escuchado todo desde donde estaba con Mateo, me abrazó. «Sigues cambiando vidas», dijo. «Ahora no solo con tu arquitectura, sino con tu historia». Esa noche, mientras acostábamos a Mateo, le canté la canción de cuna que mi madre me cantaba. Mi hijo se durmió con una sonrisa, seguro y amado, y yo me quedé mirándolo, maravillada de cómo la vida puede dar vueltas tan increíbles. De esposa traicionada a empresaria exitosa, de mujer invisible a referente de fortaleza, de víctima a victoriosa. Todo en menos de 5 años. Esta es mi historia. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas, el final de un capítulo no es el final del libro. A veces es solo el inicio de la mejor parte. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.